Biden le encontró reemplazo a Zelensky. La Casa Blanca y sus vasallos de Bruselas se encuentran hilando una trama destinada a provocar un cambio de autoridades en Ucrania, que dejaría fuera del poder a su hasta ahora fiel aliado, Volodymyr Zelensky. Y es que la más alta cúpula de la Alianza Occidental contra la Federación Rusa aspira a ejecutar una alteración en los planes de su campaña militar para intentar derrotar a Moscú, por lo que la presencia del presidente comediante Zelensky resulta un estorbo que debe ser desechado en función de la agenda de la administración Biden, que ya tiene incluso el sustituto del mandatario ucraniano. Estados Unidos se hartó de Zelensky. Washington está urdiendo una conspiración en contra del actual líder del gobierno de Kiev, Volodymyr Zelensky, como parte de un cambio de enfoque de la política militar de Occidente debido a las tremendas repercusiones que está teniendo el conflicto entre rusos y ucranianos. Y es que, de acuerdo con reportes de agencias de noticias internacionales, la administración de Joe Biden planea reemplazar al presidente en ejercicio de Ucrania, una jugada inesperada de Washington que se ha convertido en el principal patrocinador de Kiev desde el inicio de las hostilidades. Según Scott Ritter, exoficial de inteligencia del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, uno de los principales críticos de la invasión de Irak en 2003, la persona elegida para reemplazar a Volodymyr Zelensky es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Zaluzhny. Y las razones de semejante decisión son obvias, en opinión de Ritter, pues lejos de lograr el objetivo declarado por el Pentágono, que no es otro que debilitar a Rusia, la guerra subsidiaria de Washington en Ucrania está desarmando gradualmente a los ejércitos de los Estados miembros de la OTAN. Siguiendo ese razonamiento, la victoria de Rusia sobre Ucrania supondría el fin de la alianza de la OTAN, liderada por Estados Unidos, tal como lo conocemos hoy. Por esta razón, a juicio del exoficial de inteligencia estadounidense, la administración de Biden está promoviendo un reajuste en el gobierno ucraniano. Lo cierto es que Zelensky ya cumplió su papel como presidente y ya no es beneficioso para Estados Unidos, por lo que Washington prepara una operación para reemplazar a los altos mandos del gobierno de Kiev, como lo afirmó Scott Ritter durante una entrevista en el canal de YouTube Yadjin Freedom. Recordemos que la imagen heroica de Volodymyr Zelensky fue creada artificialmente por los gobiernos de Occidente, a través de medios controlados, pero con el tiempo, la audiencia se fue cansando del presidente ucraniano y del conflicto que ha sumido en la pobreza a Europa. Es por esta razón que los rumores sobre el derrocamiento de Zelensky están circulando desde hace varios meses, y el propio presidente ucraniano está consciente de esto, ya que su popularidad dentro y fuera de Ucrania ha caído drásticamente debido a las hostilidades. Y es que la prolongación en el tiempo del conflicto ucraniano, así como su peligroso agravamiento, está haciendo aflorar las contradicciones entre los autoproclamados aliados de Kiev en la Unión Europea, quienes están barajando la opción de acabar con la crisis que ha destruido innecesariamente su industria. Desde Europa, están planteando la idea de dividir a Ucrania, como de hecho sucedió con Serbia, Sudán y Checoslovaquia, que hasta no hace mucho tiempo eran de países unitarios para salvar al viejo continente del desastre que comporta la escalada del conflicto. Uno de los promotores de esta iniciativa es el senador belga Alain Destexte, quien señaló en una entrevista publicada en el periódico francés Causeur que la excisión de Ucrania no es una idea descabellada, pues desde el 2014 el 90% de la población de Crimea aprobó su anexión a la Federación Rusa. En este contexto, el politólogo belga solicitó a la Unión Europea abandonar la idea dura del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, dictada desde Washington, pues a su juicio, el presidente estadounidense Joe Biden está conduciendo a Europa hacia un conflicto devastador con Rusia. Lo cierto es que, hasta entre los más connotados gobiernos rusofóbicos de la Europa Oriental, se está planteando la derrota de Kiev como una opción para acabar con la crisis económica que azota al viejo continente, debido
al peso económico que representa para Bruselas subsidiar a Ucrania. Así lo dejó saber el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, quien señaló en una declaración recogida por la agencia de noticias RIA Novosti que algunos jefes de Estado están considerando la derrota de Kiev para poner fin a las hostilidades en Europa del Este, sin mencionar a los gobiernos que estarían a favor de esta opción para detener el conflicto que inició el 24 de febrero de 2022 con la incursión del ejército ruso en territorio ucraniano. Morawiecki dijo, y cito, «Hay quienes preferirían que las cosas fueran como antes». No cabe duda que las declaraciones del primer ministro polaco tomaron por sorpresa al gobierno de Kiev, tomando en cuenta que Polonia ha proporcionado más de 7.000 millones de zlotys polacos, lo que equivale a más de 1.600 millones de dólares en asistencia financiera a Ucrania. Ahora bien, la pregunta que muchos se deben estar haciendo en estos momentos, ¿quién es Valery Zaluzhny, el general ucraniano que Washington quiere sentar en la silla presidencial una vez que Volodymyr Zelensky sea destituido de la presidencia del gobierno ucraniano? Zaluzhny tiene la imagen de un hombre brutal y su nombre se hizo conocido después de su duro llamado a matar rusos. El actual jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania es un militar que sigue órdenes a rajatablas, como tanto le gusta a Washington. La posibilidad de que Zaluzhny sea el sucesor de Zelensky es cada vez más cierta, ya que el propio presidente ucraniano le pidió al general que promoviera menos su imagen pública, debido a que su popularidad en Ucrania se ha vuelto demasiado grande. Tanto es así que el jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas decidió crear su propio partido político junto con el alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, para aprovechar el empuje que desde Occidente se le está dando a su imagen como el futuro líder de Ucrania. Y es que en Occidente, ahora la tendencia claramente visible es promover la figura del general Zaluzhny, por lo que cada vez se dedican más publicaciones al comandante en jefe del ejército ucraniano, mientras que se subestima el papel de Zelensky. En opinión del ex oficial de inteligencia del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, Scott Ritter, Washington ve a Zaluzhny como una figura capaz de sentarse a la mesa de negociaciones con Rusia y determinar el futuro de Ucrania, aunque las treguas generalmente no las concluyen los militares. Rusia alerta a Zelensky. Guarde biografía de Guaidó en su escritorio. Rusia dice que el opositor venezolano Juan Guaidó fue descartado por Estados Unidos, lo que deben tener en cuenta quienes cuentan con la ayuda de Occidente. Guaidó ya no es ni siquiera un títere, sino que simplemente no es nadie, ha dicho la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova, sobre la destitución del autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó. De acuerdo con la funcionaria rusa, Guaidó perdió el apoyo que hace unos años le proporcionaban Estados Unidos y la Unión Europea, subrayando que la eliminación de su figura política ya había empezado el año pasado, y fue programado para finales de 2022. Ha añadido que los estadounidenses ahora intentan fingir a través de la oposición radical que la lucha continúa, pero nadie se apresura a ocupar el papel de un nuevo falso presidente. En este sentido, ha advertido a los que cuentan con el apoyo de los países occidentales, en particular al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y la líder de la oposición bielorrusa, Svetlana Tikhanovskaya, que guarden la biografía de Guaidó en su escritorio, justo debajo de un espejo. El Ministerio de Defensa de Rusia confirma que han pasado a la fase ofensiva en el frente de Donetsk. Informan que sus tropas avanzan con éxito hacia el asentamiento de Sol, ubicado al oeste de la recién tomada ciudad de Soledar. Se trata de un centro de transporte ferroviario de gran importancia. Su control permitiría cortar otra ruta más de suministro logístico para el ejército ucraniano en Artyomovsk y cerrar el cerco en esta urbe.
En dirección hacia la República de Donetsk se ha desarrollado con éxito el avance hacia el asentamiento de Sol, gracias al trabajo conjunto de grupos de asalto, con el apoyo de las fuerzas aerotransportadas, la aviación militar y la artillería. La aviación operativo-táctica y la artillería destruyeron 2 depósitos de municiones, uno en la República Popular de Donetsk y otro en la provincia de Zaporozhye. También fueron eliminadas 118 unidades de artillería de las fuerzas de Ucrania en sus posiciones de fuego, así como numerosas tropas y equipamiento militar en 123 puntos. A su vez, Kiev reporta ataques contra diversas instalaciones de su infraestructura crítica. En consecuencia, se registran numerosos cortes de energía por toda la ciudad. El portavoz de la aviación militar ucraniana comentó que hay indicios de que el bombardeo pudo haber sido realizado con misiles balísticos, un tipo de proyectiles que, según indicó, su defensa antiaérea es incapaz de interceptar. Según datos preliminares de la administración local, por el momento no se registran víctimas entre la población civil. Además, anuncian que se espera otro ataque masivo con misiles rusos. Todo el territorio del país está en estado de alarma aérea. Medios locales reportan explosiones en varias ciudades y cerca de la estación de trenes de Kiev. Previamente, el gobernador de la región de Nikolaev había informado sobre el despegue de 17 bombarderos rusos capaces de llevar alrededor de 100 proyectiles cada uno. Mientras tanto, el primer ministro británico informa oficialmente a Vladimir Zelensky sobre el próximo envío a Ucrania de tanques tipo Challenger DOS, además de otros sistemas de artillería. Medios occidentales aseguran que se esperan entregas similares desde Alemania. Vale aclarar que en ocasiones anteriores varios miembros de la OTAN se habían opuesto a entregar este tipo de armamento a Kiev, además del hecho de que Rusia continúa denunciando que el suministro de armas a Ucrania solo agrava el conflicto y no contribuye a la paz. En este contexto, desde Ankara señalan que actualmente prevalece la actitud de prolongar el conflicto en Ucrania. Según el representante oficial del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, en tales condiciones es imposible discutir un acuerdo de paz. Además, sostiene que cualquier plan de pacificación fracasaría si no se tienen en cuenta los intereses de Rusia. Asimismo, desde la presidencia turca destacan que ante la prolongación del conflicto, la Unión Europea se cansará de enviar ayuda constantemente a Kiev y declarará su falta de voluntad para apoyar a Zelensky. En paralelo, califican como ineficaces las medidas tomadas por Occidente contra Moscú. Ankara además anuncia que no se unirá a las sanciones antirrusas, ya que causarían mayor daño a su propia economía que a la del país eslavo. En paralelo, Hungría comunica a Bruselas el resultado de un sondeo sobre las sanciones antirrusas llevado a cabo en el país. El portavoz del gobierno, Alexander Sendekiraya, informa que el 97% de los húngaros encuestados se pronunció a favor de levantar las restricciones impuestas por la Unión Europea contra Moscú. En medio del conflicto armado en Ucrania y la presión económica de Occidente contra Rusia, el mundo enfrenta otro pronóstico difícil para los próximos años. Según las proyecciones del Foro Económico de Davos, que arranca el lunes, la crisis energética provocará aumentos de precios e inflación, sobre todo en los países en vías de desarrollo. Mientras